La noche en Polanco, el barrio más exclusivo de la Ciudad de México, es una sinfonía de lujo y discreción. Dentro del restaurante Alquimia, el silencio es casi reverencial, roto solo por el tintineo de cubiertos de plata contra platos de diseño y los susurros de clientes cuyos nombres llenan las columnas sociales. El ambiente es un estudio de minimalismo frío, en paredes de concreto pulido, iluminación quirúrgica enfocada en cada mesa y una atmósfera que valora más la estética que el calor humano. No afuera, a pocas cuadras de distancia, un mundo completamente diferente pulsa en un mercado callejero. Es un universo vibrante y caótico de colores, olores a maíz asado y cilantro fresco, y el sonido de risas y música popular. Este es el mundo que el chef Mateo Vargas, el genio detrás de Alquimia, se esfuerza diligentemente por olvidar, un contraste flagrante con su realidad aséptica y controlada. En el centro de este universo estéril está el propio chef Mateo Vargas, de 45 años, su filipina de chef, blanca e impecablemente almidonada. Parece menos una prenda de trabajo y más una armadura contra el mundo. Se mueve por la coquina laboratorio con la precisión de un autómata, cada gesto calculado, cada orden emitida en un tono bajo y controlado que no admite cuestionamientos. Sus ojos, sin embargo, delatan una verdad profunda, un cansancio que roza el vacío. Es un maestro de la gastronomía molecular, un arquitecto de espumas, esferas y aires que encantan a la crítica, pero que no alimentan su propia alma. El peso de sus 3 estrellas Michelin es una corona de espinas, y el reflejo que ve en los cubiertos pulidos es el de un hombre que alcanzó la cima solo para descubrir que no hay nada allí. El golpe llega en forma de una crítica impresa, dejada discretamente en su estación por su asistente, Daniel. Las palabras saltan de la página, frías y cortantes, técnicamente perfecto, emocionalmente estéril. La frase no provoca ira en Mateo, sino un escalofrío familiar, la confirmación de un miedo que nutría en silencio. Su comida, su arte, su vida no tenían alma. Al percibir el impacto, Daniel, un joven chef que aún sentía una admiración cautelosa por Mateo, se atreve a lanzar un desafío. Habla de un puesto callejero a unas cuantas cuadras, de un vendedor llamado Leo, que sirve, según él, la mejor gordita de México. Mateo responde con un desdén velado, siendo la arrogancia su escudo habitual contra cualquier cosa que amenace su imperio de perfección técnica. Movido por una irritación que no comprende del todo, Mateo abandona su santuario de alta gastronomía y camina hacia el caos que tanto desprecia. Cada paso lo aleja más del silencio de Polanco y lo acerca a los sonidos y olores de su propia infancia renegada. El olor a grasa y cebolla en la plancha, el humo que arde en los ojos, la música a todo volumen de una radio vieja. Todo aquello agrede sus refinados sentidos. Observa con desdén a la gente comiendo de pie, la intimidad ruidosa de la calle, un ecosistema de supervivencia que luchó toda su vida por superar. Para él, aquello no es cultura, es solo la pobreza que logró enterrar bajo capas de éxito y reconocimiento internacional. Finalmente encuentra el pequeño puesto, un oasis de luz cálida en medio del ajetreo. Detrás del mostrador está Leo, un joven de 28 años con un rostro amable y manos que se mueven con un respeto casi sagrado por la masa de maíz. La ropa de Leo es sencilla, gastada, pero trabaja con una dignidad que intriga a Mateo escéptico. El chef pide una gordita, la recibe en una simple servilleta de papel. La primera mordida es una explosión. No es solo el sabor de la carne, del queso y de la salsa. Es el sabor de la cocina de su abuela, un portal instantáneo a una casa humilde en un pueblo olvidado. El ruido del mercado desaparece, y Mateo se congela, transportado a un recuerdo que había cerrado bajo 7 llaves, el recuerdo de un tiempo en que la comida era sinónimo de amor. Con el mundo girando a su alrededor, Mateo mira fijamente a Leo, que simplemente sonríe, como lo hace con todos sus clientes. Pero Mateo no ve una sonrisa, ve la respuesta a su vacío. En un acto de desesperación, de una arrogancia nacida del pánico, se recompone, su voz sale fría, calculadora, el sonido del poder y del dinero. Te doy 10 millones de pesos por tu receta, dice. La oferta, flotando en el aire, como una afrenta. Espera sumisión, asombro, quizás una negociación. Lo que recibe es algo que su dinero no puede comprar. Leo lo mira a los ojos, sin dudar, y con una calma que lo desarma, responde en el alma de mi abuela, no está en venta. Señor, la frase resuena en el mercado, marcando el inicio del colapso del mundo de Mateo en sí. Esta historia ya te enganchó. Deja tu comentario diciendo desde qué ciudad nos estás viendo y no olvides suscribirte para no perder
ningún detalle de lo que sucede a continuación. La negativa de Leo resuena en la mente de Mateo mucho después de haber abandonado el mercado. La frase "el alma de mi abuela no está en venta" no fue un insulto, fue un espejo. Por primera vez en décadas, su poder, su dinero y su estatus fueron inútiles. Regresa a Alquimia, al silencio y al orden, pero todo parece falso. Una escenografía elaborada. Mira su cocina de acero inoxidable, los sifones y los baños, María, y ves solo herramientas frías y sin vida. El sabor de aquella simple gordita, sin embargo, permanece en su paladar, una memoria gustativa que lo atormenta. Aquel sabor era más real que cualquier platillo de $300 que él hubiera creado. La humillación dio paso a una obsesión, una necesidad de entender lo que acababa de suceder. Al día siguiente, y en los días que siguieron, Mateo se convirtió en una sombra, estacionando su auto de lujo a una distancia segura. Observaba el puesto de León desde dentro de su refugio con aire acondicionado. Veía un espectáculo de humanidad que había olvidado hacía mucho tiempo. Veía a Leo saludar a cada cliente por su nombre, escuchar sus historias, celebrar sus pequeñas victorias y lamentar sus pérdidas. El puesto no era solo un punto de venta de comida, era el corazón palpitante de una pequeña comunidad. Era un confesionario, un punto de encuentro, un lugar donde la soledad se aliviaba con una comida caliente. Mateo, el hombre que servía a la élite en mesas aisladas, observaba fascinado esa conexión cruda y genuina. Lo que Mateo veía no era solo un negocio, era un ritual sagrado. Observaba la manera en que las manos callosas de Leo moldeaban la masa con una delicadeza que contradecía su fuerza, un movimiento heredado, repetido miles de veces hasta volverse parte de él. Escuchaba a Leo susurrar para sí mismo mientras cocinaba, pequeñas frases de ánimo o recuerdos, y Mateo se dio cuenta de que no estaba solo, estaba conversando con la memoria de su abuela, manteniéndola viva en cada gesto. El puesto era un altar, la comida una oración. Para Mateo, que medía el éxito en estrellas y ganancias, esta devoción desinteresada era un concepto alienígena y profundamente perturbador, que lo forzaba a cuestionar los cimientos mismos de su vida. Mientras observaba a Leo, los muros que Mateo construyó alrededor de su propio pasado comenzaron a derrumbarse. Imágenes de su infancia, que había suprimido con tanto ahínco, volvieron en destellos dolorosos. Recordó a su propia abuela, una mujer de manos arrugadas y sonrisa amable, revolviendo una olla grande sobre un fogón de leña. Recordó el olor a tortillas recién hechas y el sonido de su voz llamándolo a comer. Recordó, con una vergüenza que lo asfixiaba, cómo dejó de visitarla cuando comenzó a ascender en el mundo de la gastronomía, cómo se avergonzó de sus orígenes humildes. La había cambiado por el brillo falso de una carrera que ahora parecía vacía. La historia de Leo, que Mateo comenzó a reconstruir a través de fragmentos de conversaciones que escuchaba, era un reflejo distorsionado y más noble de la suya. Leo también era huérfano, criado por una abuela, amorosa pero, a diferencia de Mateo, no renegó de su pasado, lo honraba. El puesto y la receta eran todo lo que quedaba de su familia, el último eslabón tangible con el amor que lo formó. Luchaba diariamente contra la pobreza, la soledad y el cansancio, no por ambición, sino por lealtad a esa memoria. Su esperanza no estaba en un futuro de riqueza, sino en la simple alegría de poder encender su plancha cada mañana y compartir el legado de su abuela con el mundo. La transformación de Mateo se cristalizó en una tarde lluviosa. Vio a un niño de la calle, flaco y empapado, mirando el puesto de Leo con un hambre casi palpable. Sin dudarlo, Leo preparó una gordita caliente y se la extendió al niño, no con lástima, sino con una dignidad que reconocía la humanidad del pequeño. Se agachó, sonrió y dijo algo que Mateo no pudo oír, pero el gesto fue universal. En ese instante, la armadura de Mateo se hizo añicos. No vio solo a un niño de la calle, se vio a sí mismo. Recordó su propia hambre, su propia soledad, antes de que la ambición lo consumiera. En aquel acto de bondad, lo entendió todo. La receta nunca se trató de ingredientes, proporciones o técnicas. Se trataba del acto de dar, de nutrir, de conectar. El alma que le faltaba a su comida no era un condimento secreto, era la intención detrás de ella. La motivación de Mateo cambió drásticamente. Ya no quería poseer la receta, sentía una necesidad desesperada de aprender lo que significaba. El deseo de comprar fue reemplazado por una humildad que no sentía desde hacía años. Necesitaba hablar con Leo de nuevo, no como un chef célebre o un millonario, sino como un hombre perdido buscando el camino de vuelta a casa. Esa noche, después de que Leo cerrara el puesto, Mateo se le acercó,
Salió de su coche, dejando atrás el símbolo de su estatus. No llevaba su filipina de chef. Era solo un hombre con una camisa sencilla, con un aspecto vulnerable, bajo la tenue luz de un farol. Leo, comenzó, su voz desprovista de la arrogancia anterior a "no quiero tu receta". Hubo una pausa cargada de emoción. "Quiero que me hables de tu abuela, Elena, ¿verdad?". Leo, sorprendido por el cambio en el tono y la postura del famoso chef, vio en sus ojos una sinceridad que no estaba allí antes. Dudó, pero luego asintió lentamente, una invitación silenciosa a una conversación. Se sentaron en una banca de la plaza, el silencio de la noche envolviéndolos. Mateo no hizo preguntas sobre cocina. Preguntó sobre Elena como persona, sobre sus historias, sobre lo que le gustaba cocinar en los días de fiesta. Leo, inicialmente cauteloso, comenzó a hablar, y sus palabras pintaron el retrato de una mujer fuerte y amorosa, cuya cocina era el centro de su mundo. Por primera vez, Mateo no estaba analizando ni criticando, solo estaba escuchando. Compartió fragmentos de su propia historia, admitiendo la vergüenza de su pasado. En esa conversación, bajo las estrellas de la Ciudad de México, un frágil vínculo comenzó a formarse entre los dos. Hombres de mundos tan diferentes, sin embargo, el mundo exterior no se detuvo a admirar esta transformación naciente. Ricardo, el socio inversionista de Mateo en Alquimia, un hombre que solo entendía el lenguaje de las ganancias, lo confrontó. ¿Qué demonios estás haciendo, Mateo? Nuestros clientes no pagan una fortuna para tener un chef que pasa las tardes babeando por comida callejera. Estás perjudicando la marca. Es una distracción peligrosa. Vuelve a la cocina y enfócate en tus malditas estrellas Michelin antes de que sea demasiado tarde. La amenaza era clara. El imperio que Mateo construyó no toleraría su búsqueda de alma. La presión aumentó cuando una crítica sarcástica se publicó en un influyente blog de gastronomía. El titular eran "de Michelin a la alcantarilla en la crisis de mediana edad del chef Vargas". El texto ridiculizaba la súbita obsesión de Mateo por la autenticidad, describiéndola como un truco de marketing patético o una señal de agotamiento. Colegas chefs hacían bromas a sus espaldas, y los medios, que antes lo idolatraban, ahora lo trataban con una mezcla de lástima y desprecio. Mateo sintió el peso del aislamiento, dándose cuenta de que el mundo que dominaba se estaba volviendo en su contra por atreverse a buscar algo más significativo que el propio éxito. Mientras Mateo lidiaba con su conflicto interno y la presión externa, una amenaza mucho más concreta se materializaba. Una mañana, un funcionario del ayuntamiento pegó un aviso frío e impersonal en la pared detrás del puesto de Leo, una orden de desalojo. Todos los vendedores de esa zona tenían 30 días para desocupar el lugar para la construcción de un moderno complejo comercial. El papel era una sentencia de muerte para el pequeño mundo que Leo había construido con tanto esfuerzo y amor. El pánico se extendió entre los vendedores, una comunidad entera amenazada de extinción en nombre del progreso. La desesperación se apoderó de León. El puesto era más que su medio de vida, era su santuario, la personificación de su legado familiar. Perder ese pequeño trozo de acera significaba perder el último vestigio de su abuela. Miró el aviso, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. La esperanza que lo sostenía comenzó a desvanecerse, reemplazada por un miedo abrumador. Estaba a punto de perderlo todo, lo único que realmente le importaba en el mundo. Lejos de allí, en una lujosa oficina con vistas a la ciudad, el origen de esa orden de desalojo se aclaraba. Ricardo, el socio de Mateo, se reunía con un político influyente de la ciudad. El proyecto del complejo está aprobado. La zona estará despejada en un mes, dijo el político, recibiendo un sobre grueso. Ricardo sonrió, una sonrisa fría y calculadora. No solo se desharía de la distracción de Mateo, sino que también construiría su nuevo proyecto exactamente en el lugar donde estaba el puesto de Leo, borrando la fuente de la transformación de su socio. La noticia del desalojo llegó a oídos de Mateo no como un rumor, sino como una puñalada. Ató cabos de inmediato en la presión de Ricardo, la coincidencia del lugar, la crueldad del acto. Se dio cuenta de que la batalla no era solo interna. Una fuerza externa, alimentada por la codicia de su propio socio, estaba a punto de destruir lo único que le había devuelto un atisbo de esperanza. Leo no solo se enfrentaba a una burocracia sin rostro, estaba siendo aplastado por el mismo mundo de poder y dinero del que Mateo intentaba escapar. Desesperadamente, la conexión entre los dos hombres, antes un delicado hilo de comprensión mutua, se forjó de repente en una alianza por la urgencia de la crisis. El sufrimiento inminente de Leo
se convirtió en el catalizador final para Mateo. Ya no podía ser un observador pasivo. Tenía que actuar, no solo para salvar el puesto de Leo, sino para salvarse a sí mismo. Proteger el legado de Elena se volvió inseparable de rescatar su propia alma perdida. El escenario estaba listo para una confrontación que definiría no solo el futuro de un pequeño vendedor callejero, sino el destino de un chef que lo había perdido todo al ganar el mundo. El último día del puesto de Leo amaneció gris, como si el cielo de la Ciudad de México estuviera de luto. Una multitud se congregó en el lugar, no solo por una última gordita, sino como un acto silencioso de protesta y solidaridad. Eran sus clientes leales, vecinos, otros vendedores ambulantes e incluso gente que solo conocía la historia de Oídas en el aire. Estaba cargado de una tristeza palpable, pero también de un extraño sentido de comunidad. Leo trabajaba con la misma dedicación de siempre, pero sus movimientos eran más lentos. Su sonrisa forzada. Intentaba ser fuerte para quienes habían venido a apoyarlo, pero sus ojos delataban el profundo dolor de quien está a punto de perder su única conexión con el pasado, su hogar. Fue entonces cuando llegó Mateo Vargas. No vino en su coche de lujo, sino a pie, abriéndose paso entre la multitud como un peregrino. La gente se apartó, reconociendo al famoso chef, y los susurros comenzaron. Algunos lo miraban con desprecio, culpando al mundo de los ricos que él representaba por la tragedia inminente. Otros lo observaban con curiosidad, sin entender su presencia allí. Mateo los ignoró a todos. Sus ojos estaban fijos en Leo, quien, al verlo, se puso rígido, esperando quizás un último insulto o una oferta final. La armadura de chef de Mateo había desaparecido por completo. Era solo un hombre, visiblemente afectado, caminando hacia el epicentro de su propia transformación. Parándose frente al puesto, ante todos, Mateo respiró hondo. El ruido de la multitud disminuyó. Todos los ojos fijos en él. No miró a Leo de inmediato, sino a la gente reunida allí, a los rostros que representaban la comunidad que nunca tuvo. Su voz, cuando finalmente habló, no fue la de un chef autoritario, sino la de un hombre haciendo una confesión pública. He pasado toda mi vida buscando la perfección, comenzó, con la voz entrecortada. Construí un imperio basado en la idea de que lo más caro, lo más raro, es lo mejor. No estaba equivocado. Me convertí en un maestro de la técnica, pero olvidé cómo se cocina con el corazón. Mi vida se volvió tan estéril como mis platos. Luego se giró hacia Leo, y sus ojos se llenaron de una vulnerabilidad que sorprendió a todos. Pasé toda la vida buscando ingredientes raros, pensando que el valor estaba en la exclusividad. Pero el ingrediente más raro de todos, tú lo tienes de sobra en el alma. Te miré a ti y a tu trabajo y te juzgué. Pero la verdad es que sentí envidia. La emoción en su voz era cruda e innegable. No quiero comprar tu receta, Leon, no tengo el derecho. Quiero pedirte que me enseñes. Enséñame a cocinar de nuevo. Enséñame a encontrar lo que perdí. La multitud guardó un silencio absoluto, presenciando el completo derrumbe del ego de un hombre poderoso. Como para sellar sus palabras con una acción, Mateo sacó una chequera de su bolsillo. Sin dudarlo, llenó un cheque, el bolígrafo moviéndose rápidamente. No le mostró el valor a Leo, sino a la multitud. Eran 7 cifras, una cantidad que cambiaría la vida de cualquiera. Luego, lenta y deliberadamente, rasgó el cheque en 2 y luego en 4, dejando que los pedazos cayeran al suelo. Esto, dijo, señalando los trozos de papel, no puede comprar un legado. No puede comprar la memoria de tu abuela. No puede comprar la alegría que le das a esta gente todos los días. El verdadero valor no tiene precio. El gesto simbólico fue un repudio a todo lo que él había representado. Con el cheque destruido a sus pies, Mateo dio el paso final. Quieren destruir esto para construir otro edificio de vidrio y acero, dijo, su voz ahora firme, llena de un nuevo propósito. Pero no pueden destruir el espíritu de este lugar. Leo, no puedo detener las excavadoras yo solo, pero te propongo algo. Construyamos un lugar nuevo, un restaurante. No mi restaurante, sino el nuestro. Llamémoslo la cocina de Elena. Un lugar que celebre la comida de verdad, la tradición, y que trate el legado de tu abuela con la dignidad que merece. Juntos, la propuesta quedó flotando en el aire, más poderosa que cualquier oferta de dinero. Leo miró a Mateo, y por primera vez, vio al hombre detrás de la fama. Vio el arrepentimiento, la sinceridad y una chispa de esperanza en los ojos del chef. Vio a un hombre que, como él, intentaba honrar un legado, aunque fuera uno que él mismo había abandonado. Miró las manos de Mateo,
que un día quisieron comprar su alma y ahora pedían aprender de ella. En un silencio que pareció durar una eternidad, Leo extendió su mano callosa por encima del mostrador. Mateo la sostuvo con ambas manos, un apretón firme que sellaba, no un negocio, sino un pacto de respeto mutuo y un futuro compartido. En ese instante, la multitud estalló en aplausos y gritos de alegría, el sonido de la esperanza superando al de la desolación. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el video. Meses después, las puertas de la cocina de Elena se abrieron, no en Polanco, sino en un barrio encantador y accesible. La Roma Norte, el restaurante, era la personificación de la alianza entre Mateo y Leo a las paredes de ladrillo. Visto estaban adornadas con fotos en blanco y negro de la abuela de Leo y de otras cocineras tradicionales de México. El ambiente era cálido y vibrante, con el sonido de conversaciones animadas y el olor a maíz y especias flotando desde la cocina abierta, donde el ritual de la preparación era visible para todos. El éxito fue inmediato y estruendoso. Críticos que antes se burlaban de Mateo, ahora elogiaban la honestidad brutal y el alma palpable de cada platillo. El restaurante se convirtió en el lugar más codiciado de la ciudad, amado tanto por la élite como por el ciudadano común, que encontraban allí un sabor de autenticidad. Fiel a su promesa, el cambio no fue solo gastronómico, sino social. Con las cuantiosas ganancias del primer año, crearon la Fundación Elena, una organización dedicada a proteger y empoderar a los vendedores de comida callejera de la Ciudad de México. La fundación ofrecía microcréditos con intereses bajos para que pudieran mejorar sus puestos, además de asesoría legal para combatir órdenes de desalojo injustas y talleres sobre higiene y gestión. Mateo usó su influencia para crear un diálogo con el ayuntamiento, defendiendo el valor de la cocina callejera como patrimonio cultural. Antiguos compañeros de Leo, que habían perdido sus puestos, fueron los primeros en recibir ayuda, reconstruyendo sus vidas con dignidad y seguridad. La transformación más profunda, sin embargo, fue la de Mateo en vendió su participación en alquimia, abandonando para siempre el mundo de la gastronomía molecular. Su filipina de chef blanca y almidonada fue reemplazada por un delantal sencillo, a menudo manchado de salsa. Las cámaras ahora lo encontraban, sonriendo, con las manos en la masa, enseñando a una nueva generación de jóvenes chefs de barrios pobres los secretos que él mismo estaba reaprendiendo. Ya no dirigía a su equipo con miedo, sino con respeto, tratándolos como una familia. Redescubrió la alegría pura de cocinar, la satisfacción de ver el rostro de alguien iluminarse, con un sabor que evoca memoria y consuelo. Su mirada ya no estaba vacía, brillaba con propósito. Leo, por su parte, floreció. Ya no era solo el guardián de la receta de su abuela, se convirtió en una voz para su comunidad. Con una confianza tranquila, se convirtió en el corazón del restaurante, circulando entre las mesas, compartiendo la historia de Elena y asegurándose de que cada platillo servido mantuviera la integridad de su legado. Supervisaba la compra de ingredientes de pequeños productores locales, fortaleciendo la misma economía de la que él formaba parte. Ya no era un hombre luchando por sobrevivir, sino un líder inspirador, un empresario exitoso, que demostró que la herencia y la bondad podían, sí, construir un imperio de sabor y de alma. Al final de una noche ajetreada, Mateo y Leo solían sentarse juntos en una de las mesas vacías, compartiendo un plato sencillo de frijoles y tortillas, tal como lo hacían al principio de su amistad. Miraban el salón, al equipo limpiando y riendo, y un silencio cómodo se instalaba entre ellos. Habían construido más que un restaurante exitoso, habían creado un santuario para la memoria, un motor de cambio social y un hogar para sí mismos. Su historia se convirtió en una leyenda en la ciudad, un poderoso recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en estrellas Michelin o cuentas bancarias, sino en el coraje de reconectarse con las propias raíces y en el poder transformador de un plato de comida hecho con amor. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.